La pregunta del millón: ¿cuándo trasplantar tus plantas? Y también, ¿cuándo no hay que trasplantarlas? ¿Cuándo no es necesario? El primer consejo que se suele recomendar es trasplantar tus plantas en épocas de crecimiento, que suele ser desde primavera hasta otoño. ¿Por qué? Porque es cuando la planta hace mayores procesos de fotosíntesis, consigue más energía y brota mejor y se recupera mejor frente a cualquier problema que pueda surgir. A medida que en otoño van desapareciendo las horas de luz, la planta va entrando como en reposo. Hay menos horas de luz al día, hay una temperatura más baja y la planta pues decide adormecerse hasta la primavera. La salud de las plantas está en sus raíces. Si tú tienes unas raíces sanas, la planta estará sana. Hay que tenerlas bien contentas a las raíces. Por el contrario, cuando tenemos algún problema con raíces, sea por el motivo que sea, tal vez hemos regado de más o se están secando por falta de riego o aparecen hongos o realizamos algún trasplante que no les sienta bien, las plantas empezarán a darte señales en su parte aérea. La parte aérea es lo que vemos, es los tallos, las hojas, y normalmente cuando hay algún problema en la raíz tienes que ver alguna señal fuera. Por ejemplo, si te pasas de riego suelen ponerse las hojas amarillas. Trasplantar es un momento crítico para nuestras plantas. Tanto si estás en primavera como verano como otoño, hay que procurar no tocar mucho las raíces cuando trasplantemos, sobre todo en plantas de hoja verde. A veces en lo que son suculentas es un poquito más diferente porque tienen otro sistema radicular, pero en plantas de interior normalmente lo que hay que hacer es no tocar mucho las raíces cuando trasplantemos, no manipular en exceso, y así nos aseguraremos que la planta no sufre tanto, a lo mejor pues rotura de raíces. Las raíces normalmente son las más grandes, son las que sujetan a la planta, luego tienen un sistema radicular de subraíces y mini raicitas que salen, es como, ¿verdad?, un árbol ramificado. Esas mini raicitas son las que absorben el agua y los nutrientes y son las que ayudan a la planta a hacer sus procesos. Claro, si empezamos a manipular, se rompen mucho al final la planta, muchas veces al ponerla en nuevo sustrato, aunque el sustrato esté bien, le cuesta unos días de volverse a adaptar, de volver a crecer esas raíces, y es cuando la planta hace un bajón y a veces irreparablemente, si además le ponemos un sustrato que no le interesa, puede la planta no llegar a tiempo para recuperarse y realmente morir. ¿Cuándo es una señal de que realmente tenemos que trasplantar? Pues te diré, bien, cuando tú coges una maceta y por la parte de abajo, en donde están los agujeros de drenaje, sobresalen por ahí las raíces. Esto puede darnos un indicativo de que las raíces han llegado abajo y como ya no tienen mucho espacio, intentan salir hacia afuera. No siempre es así, pero bueno, ¿qué deberíamos hacer? Sacar la planta de la maceta y comprobar a ver realmente cómo están las raíces en ese momento. Dependiendo de la especie de plantas, realmente hay bastante diferencia a veces en cómo se desarrollan las raíces. Muchas plantas no necesitan mucho espacio para sus raíces, mientras que otras sí. Es como que llegan al final de la pared de la maceta y empiezan a dar vueltas. ¿Os habéis fijado alguna vez al sacar una maceta que tiene una malla así como todo alrededor de mini raicitas o de raíces más gordas y se hacen ahí al fondo de la maceta? Bueno, pues evidentemente esto es una señal de que la planta necesita más espacio, necesitaría un trasplante. También es posible, aunque no es lo más probable, es que salgan las raíces por la parte de arriba de la maceta, o sea, por la tierra. Bueno, a veces puede pasar. Diferente de monsteras deliciosa, por ejemplo, o plantas que tienen raíces aéreas. Esto es otro tema. Me refiero a que las raíces que tendrían que estar dentro de tierra, bueno, como están muy apretujadas, al final van saliendo como hacia afuera. Esto evidentemente también sería una señal de que hay que cambiar de maceta, porque evidentemente queremos que la planta crezca. Si ha llegado ya a su tope de capacidad en el contenedor donde vive, tendríamos que darle una medida más de ancho y también de alto. No se recomienda poner macetas mucho más grandes, es mucho mejor para la planta que sea progresivo. Una vez al año, si es una planta que tiene que crecer mucho, o incluso cada 2 años, dependiendo de la especie. Siempre tendríamos que informarnos en cada especie a ver qué es lo que quiere, qué necesidades tiene realmente para podérselas dar.
Así que si la maceta ves que se ha quedado pequeña, tendríamos que darle más o menos como máximo un par de centímetros de más por cada lado. Y lo que sí que te recomiendo es que sea un poquito más profunda, que la maceta sea más alta. ¿Para qué? Pues para que al colocar de nuevo en su maceta nueva podamos poner un lecho de sustrato nuevo, poner ahí, apoyar la planta y rellenar. Simplemente esto sería como lo más fácil y lo más aconsejable para no manipular mucho las raíces, como hemos dicho. Un inciso quiero hacer: aunque tengamos la planta en su maceta de origen durante un año, incluso dos, la planta siempre va a querer tirar adelante, aunque esté muy apretujadita. Verás que a lo mejor deja de crecer, pero no va a morir una planta por estar apretujada. Son una pasada, siempre, siempre, siempre tiran adelante, pero eso no es lo que queremos, ¿no? No queremos ponerla al extremo. Lo que me refiero es que no te preocupes si en un momento dado no puedes trasplantar tu planta porque por motivo X, aunque tenga que pasar un mes, aunque tengan que pasar dos o incluso una estación entera, la planta va a estar bien, no va a morir por esto. Sobre todo cuando entramos en invierno. Ahí las plantas como reposan, verás que no brotan, están como estáticas. Yo te diría, si puedes, espérate a la primavera, no hay ningún problema. ¿Cuándo te diría que no es momento de trasplantar? Cuando la planta está recién llegada a casa. Cuando una planta nueva llega a casa, tenemos que facilitarle, ¿verdad?, tres condiciones que dijimos como indispensables. Primero, ubicarla en el mejor lugar lumínico para ella. Segundo, aprender un poco a entender su sistema de riego según el sustrato que lleve. Y tercero, ofrecerle un buen sustrato. Normalmente las plantas, cuando las compramos en gardens, tiendas online, vienen de los viveros y están como recién hechas. Normalmente son esquejes que los cultivan para que la planta coja un tamaño ya considerable para poner a la venta. En ese sustrato ya es un sustrato que es bastante adecuado, sobre todo en las plantas tropicales, porque si no, no se podrían desarrollar. Ahí dentro también le ponen fertilizantes de liberación lenta. En principio, cuando vienen nuestras plantas a casa, están bien aún, fertilizadas incluso para una temporada. Con lo cual, yo lo que recomiendo, yo y muchos expertos en plantas de interior, es: ubica a tu planta, dale su lugar en tu casa, en su nueva casa, y que se recoloque, que se ubique, que se aclimate a sus nuevas condiciones de luminosidad, de temperatura, de riego, ¿verdad? Porque tenemos que hacernos con ella y ella con la casa, con la estancia en la que va a vivir. Hay personas que les encanta tener sus plantas todas, por ejemplo, en macetas de barro y están deseando que llegue la planta nueva para sacarla de esa maceta tan fea de plástico y ponerla en una maceta bonita a juego con el resto. Si eres una persona así, yo te diría: espérate cuando la planta llegue, espérate 2, 3 semanas por el bien de la planta y por tu bien. Y te voy a explicar por qué. La planta, cuando llega a casa, llega ya de un viaje, ya tiene un cambio. Si la compramos online, muchas veces, y sé de lo que hablo, son plantas que una semana antes a lo mejor estaban en los Países Bajos, que es donde normalmente hay más cultivo de plantas de interior. Es decir, estaban hace una semana en Holanda, luego han ido a la tienda online y de repente te la han enviado. Esto es así, súper fresco. Imagínate qué jet lag tiene la pobre planta como para que encima llegue y la mareemos más. Vamos a dejarla reposar, vamos a ver qué realmente nos hacemos con ella, vamos a ver sus señales, que las hojas estén tersas, que estén como tienen que estar, que no estén decaídas y que pues no tengan ninguna señal de que algo falla. Si tú nada más llegar la planta a casa, la trasplantas y de repente empieza a suceder algo, que ves que la planta hace como un paso hacia atrás, no sabrás si es porque la planta ha venido enferma o se está aclimatando o es porque el sustrato nuevo o el cambio de maceta no le ha sentado bien. Y te aseguro que lo que menos quieres es tener esa clase de dudas. Con lo cual mi recomendación es: si realmente quieres cambiar corriendo en la planta a una maceta más bonita, te diría, en 2 o 3 semanas, vía libre. Pero antes, asegúrate que la planta está contenta y feliz en su nuevo hogar. Si tenemos una planta enferma por el motivo que sea, yo te diría, tal vez
La idea de hacer un cambio de maceta en esos momentos no es la mejor, porque si vemos que está la planta enferma, seguramente es porque sus raíces no están bien. Entonces, si encima le hacemos un cambio de sustrato, es como cuando tú estás enfermo, no te apetece estar moviéndote, ¿verdad? Pues un poco un símil, no la estemos mareando. Ahora bien, imagina que crees que has estado regando de más y una planta y de repente ves que empieza a ponerse así decaída y tal vez una buena solución sí que sería hacer una solución radical, ¿no? Un cambio de sustrato entero y ofrecerle un sustrato seco a esta planta, pero esto te estoy hablando de casos muy puntuales, normalmente no tendría por qué pasar. Así pues, te invito a que vayas observando también, además de la parte aérea, aparte de la belleza que nos ofrecen nuestras plantas, también te fijes en qué está pasando dentro. Muchas veces hay que mirar para adentro para ver qué está pasando fuera, ¿verdad? Si tu planta está bien ubicada a la luz, si tu planta recibe un riego adecuado, si tu planta, bueno, le estás nutriendo con abono regularmente, pero ves que no crece, fíjate en sus raíces, a ver qué está pasando dentro de la maceta. Tal vez te des una sorpresa y veas que está realmente muy apurada y dándole una maceta un poco más grande, ahí puedas ayudarla. En época de crecimiento, pues bueno, la vía libre para hacer trasplantes está muy bien. ¿Por qué? Pues porque la planta, como hemos dicho, aunque eche un pasito atrás, porque a lo mejor se le hayan tocado algunas raíces o algo así, al ponerla en el sustrato nuevo, como tiene muchas horas de luz disponible, tiene mucha energía, se va a recuperar mucho mejor, entonces es genial. ¿Quiere decir eso que en invierno no podemos trasplantar? No, incluso yo, por ejemplo, hago esquejes, los paso a tierra, trasplanto algún caso ahí concreto. Por un tema mío organizativo, por el número de plantas que tengo, a veces, pues bueno, me quedan algunas pendientes para épocas más de reposo. Pero bueno, que sepas que cuando hay un trasplante tienes que estar pendiente de ella un poquito. Es como que la vamos a mimar un poco más, no en forma de riego, sino en vigilarla. Como ya he comentado, es mejor no tocar las raíces en exceso, sino que más bien retiraríamos la parte de arriba un poco de la antigua tierra, un poquito de los márgenes, un poquito de la parte de abajo y con eso el cepellón lo más entero posible lo pasaríamos al nuevo sustrato rico y cubriríamos todo esto, la base, introducimos el cepellón antiguo y rellenamos todo. Con esto la planta va a estar muy contenta, porque en la mayoría de los casos lo que queremos es que simplemente tengan un poco más de espacio y sus raíces puedan extenderse más y a seguir creciendo. Piensa también en cómo es la naturaleza de la planta. Si es una planta que por mucho que pase el tiempo no va a crecer, no va a tener una envergadura grande ni un volumen grande, sino que son plantas pequeñas, medianas, no va a necesitar una maceta muy grande, siempre esto ha de ser proporcional. Y hasta aquí el vídeo de cuándo trasplantar tus plantas. Espero que te haya servido, que vayas a echar un vistacito, un paseo por tus plantas y ver a ver un poco, detectar cuáles son las que van a necesitar un cambio de maceta pronto o las que pueden esperar. Nos vemos en el próximo vídeo.